todo lo que hemos hecho en esta asignatura ha sido para enriquecer, ¿cierto?, las prácticas en la asignatura de lenguaje. Y en ese sentido, ¿cierto? Yo les ponía que, espera, Natalie, te doy la palabra al tiro, te doy la palabra al tiro. Ah, profe, es que como estaba hablando de que, claro, va a haber nosotros incluso vamos a tomar lo más Sí, por probable supuesto. a alumnos que ya vengan con este vacío, con estos problemas, pero ¿ustedes han tenido conversaciones? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a seguir priorizando el currículum? O sea, ¿se van a dejar de lado ciertas materias para poder darle más fuerza a lo que, por ejemplo, el lenguaje? O sea, me acuerdo muy bien porque el año pasado a cada rato repetía en todas las asignaturas que era un tema permanente en mí que mi hijo no leía, iba en segundo. Entonces, ahí yo lo podía ver directamente cómo afectaba la pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Porque ya estamos con currículum priorizado, pero ¿va a seguir esto varios años más para poder darle más énfasis a las materias como más importantes, entre comillas? Sí, ahí yo lo único con lo único que discrepo es con el adjetivo importante. Yo sé que es políticamente incorrecto no decir que arte es menos importante que lenguaje, pero en términos de nuestro currículum está claramente disminuido. Lisette, tú tenías levantada tu manito antes de responder a la inquietud que nos planteó la Natalie. Ah, sí, profe, es que, por ejemplo, yo también tengo un caso cercano que mi mamá es educadora diferencial y tomó como 5 niños y hay como 3 que van en tercero básico y no saben cómo las sílabas, cómo conectar palabras, no, dijo que tenía que empezar de cero con la conciencia fonológica y está afectando a mucha gente y eso de verdad Exactamente. es Tu mamá, preocupante. lo que te transmite tu mamá es una situación que la estamos viendo en todas las escuelas. El semestre pasado yo tenía 12 estudiantes en práctica intermedia, la práctica que les va a tocar a ustedes ahora, ¿ya? Que venían, no sé si de aquí alguien estuvo en esa práctica, no, 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 parece que no, parece que ninguno de ustedes ha hecho la práctica intermedia todavía. Asignados en terceros y cuarto básicos en una escuela a la que vamos también este semestre, una escuela particular subvencionada que queda en la parte alta de Viña, y en ese tercer y cuarto básico, en el cuarto básico habían todavía niños no lectores, en cuarto básico, ¿ya? Niños no lectores. En tercero básico había niños, muchos niños no lectores, así lo mismo que tú me describes que vivió tu mamá. Niños que estaban al nivel de conocimiento de las vocales, en tercero básico. Entonces, claro, este era un grupo que venía con literacidad ya en el cuerpo y que aplicó y desplegó todo lo que sabía y había aprendido en literacidad para poder mostrarle, ¿cierto?, a los estudiantes eh, un sistema en que pudieran, ¿cierto?, aprender las consonantes y que pudieran avanzar un poco en la lectura. Natalie, dime lo que, ¿tienes alguna observación? No, profe, a lo mejor tengo la mano Ah, levantada. tienes la mano levantada. Es que Ah, ya, disculpe. quiero mostrarles algo para que ustedes vean, ¿cierto?, la realidad a la que nos estamos enfrentando en este minuto. Eh, Estoy abriendo mi correo, estoy haciendo un preámbulo súper necesario para que podamos darle contexto a esto que estamos conversando. ¿Profe? Dígame. Incluso, por ejemplo, igual mi mamá se tuvo que hacer unos cursos para los métodos de la lectoescritura y tomó un curso del método global, porque tiene que empezar literalmente de cero. De cero, sí. Te lo creo totalmente. Eh, Estoy buscando un material para mostrarles
Denme un minuto, la letra, estoy buscando una clase muy bonita que yo sé que les va a hacer todo sentido. Letra B. Les voy a mostrar. Ya no es la que yo quisiera mostrarles, que es la B de vacuna, cómo trabajaron mis estudiantes las letras el semestre pasado, que era una cosa bien impresionante. Acá está. Esta es, miren, voy a compartirles la pantalla para mostrarles materiales trabajados con tercero básico el semestre pasado. Y este semestre vamos a la misma, vamos a trabajar con niños que son no lectores todavía en tercero y cuarto básico. Miren, les voy a mostrar aquí, tengo mi correo abierto, miren este diseño. Aquí está, miren. Esto es para tercero básico, trabajado el 24 de mayo de este año. Fíjense ustedes, modelo comunicativo interactivo. Miren cómo las cosas que uno va viendo con ustedes se van convirtiendo en secuencias didácticas reales implementadas en colegios reales y que están fundamentadas en aquello que este grupo aprendió en literacia, que es lo mismo que ustedes vieron. Modelo comunicativo interactivo, donde se parte, ¿cierto?, de una situación, no aparece en el aire, ¿cierto?, la enseñanza de una letra. Entonces, estas dos estudiantes que hicieron unas secuencias muy bonitas, partieron desde una infografía que fíjense ustedes que está pensada y diseñada para niños. Fíjate que dice, cuando te vayas a vacunar, puedes entrar máximo con un acompañante, usa mascarilla, escudo facial en todo minuto, mantén la distancia, no saludes con beso, abrazo. Utiliza, fíjate que es una infografía que es para niños, no es para los papás que llevan a los niños a vacunar. Luego, ¿cierto? Le pusieron aquí un word wall, esta era para dos niñitas que eran no lectoras, no leían nada de nada, ¿ya? Y tenían un word wall que se vincula con la infografía, muy sencillo, que se lo leían ella, las vacunas no sirven para nada, falso, ya. Y ahí habían preguntas, poquitas preguntas que tenían que ver con la comprensión del texto. Fíjense ahora ustedes, las 4 formas de la letra. Y miren el uso del Jamboard acá, las 4 formas de la letra, tal como lo vieron ustedes. Entonces ellos les ponían esta, ¿cierto? Y empezaban a trazarla para que la niña viera cómo se hacía el trazado. Después, el síntesis silábica, ba, baby, bobu. Completa la palabra. Y ahora, ¿cierto? Venía un ejercicios de aplicación. Vaca, venado, pavo, ¿ya? Y luego a escribir, aunque esta niña tenía todavía muchas dificultades, igual se incorpora la escritura. Entonces, ¿qué tenían que escribir? Tenían que escribir algo que se seguía vinculando con el tema, ¿cierto?, de las vacunas. Acá, en la segunda parte, dice, tenían que transcribir esta oración. Esta oración. Vamos, vacúnate. Fíjense que se la pusieron en imprenta y en manuscrita, ¿ya? Y esa era una clase que con mucho esfuerzo estas dos estudiantes sacaban adelante. Y así, todas las secuencias, fíjense, todas las que tengo allí en mi correo son secuencias, la letra B, taller de lectoescritura, la letra N, la letra D, fíjense ustedes, la S, ¿ya? Todas son en la misma lógica para tercero y cuarto básico. Fíjense ustedes, son la misma lógica. Síntesis silábica, de mayor o menor, con algunos errores también. Hay varias que venían con errores, porque todavía tenían problemas, por ejemplo, con la C con sonido fuerte y sonido suave, etc. ¿A qué voy con esto? Voy a que efectivamente
hoy día el desafío frente al cual nos encontramos es un desafío mayúsculo en términos de que todo lo que vamos aprendiendo finalmente va a tener que ser adecuado para contribuir a estudiantes que tienen un enorme rezago pedagógico y que ese rezago pedagógico, ¿cierto?, se va arrastrando a medida que los niños todavía no vuelven a las escuelas, todavía no están yendo presencialmente y muchas otras variables que afectan el que no tengan la cantidad de horas que el currículum efectivamente, ¿cierto?, le asigna a una asignatura como la de lenguaje, que recuerden ustedes que son de 6 a 8 horas semanales. E incluso, que esto ya es una exageración, en colegios llegan a ver entre primero y segundo hasta 10 horas semanales de lenguaje. Y ahí es donde aparece, ¿cierto?, lo que señalaba la Natalie. ¿Hasta cuándo o cómo el currículum primero va a responder a este rezago? Y es muy probable que el próximo año todavía tengamos una extensión de la priorización curricular. ¿Y qué es lo que hizo la priorización curricular? Es tomar algunos objetivos que son los que se consideran, ¿cierto?, más relevantes o son nucleares para lograr los otros objetivos de aprendizaje. Entonces, hay unos de nivel 1 que generalmente son los de lectura, están los de nivel 2 que son generalmente de escritura y están los que son como los complementarios que habitualmente son los de oralidad, ¿ya? Y esa priorización curricular ha mermado, tal como lo planteaba Natalie, como en una suerte de preocupación. Claro que tiene un efecto en las otras asignaturas. Y vaya si el arte y la música no son importantes para el desarrollo del ser humano, pero finalmente las escuelas están priorizando, tienen su propia priorización respecto de aquellas asignaturas que consideran fundamentales, ¿cierto?, para el desarrollo de estas habilidades transversales que además se monitorean en las pruebas estandarizadas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ¿cierto?, una situación bastante compleja entre manos, de las que ustedes se van a tener que hacer cargo sí o sí, porque ustedes están en la mitad de su proceso de formación, en 3 años más muchos de ustedes van a estar ejerciendo, van a estar en colegios, y la situación es compleja. Esta es la cuenta, miren. Hoy día esos niños de tercero básico, de esta escuela que atendimos el primer semestre y que ahora vamos a seguir trabajando con ellos, ¿cierto?, con ese mismo tercero básico. Esos niños de tercero básico partieron su primero básico el año 2019, ¿ya? 2019, primero básico, 2020, segundo básico, 2021, tercero básico. ¿Qué pasó el 2019? ¿Qué pasó? El paro de profes. Estallido El social. paro de profes y el estallido social. Tremendo paro de profes. Yo se los comenté la otra vez, fueron entre 60 y 90 días. Cuando los colegios estaban volviendo y había todo un plan de recuperación que implicaba que los colegios iban a seguir con clase como hasta el 10 de enero más o menos, vino el estallido social. Por lo tanto, para muchas escuelas públicas del país fue un año donde en términos concretos habrán habido 2 meses de clases así regulares. Luego, el 2020, viene el primer año de confinamiento por la pandemia. Muchas escuelas recién vinieron a tener un contacto efectivo con sus estudiantes por ahí por mayo. Y de las más variadas formas, con guías que se las metían en las canastas Junaed cuando los papás las iban a buscar, algunas escuelas con clases online, otras escuelas, ¿cierto?, grabando cápsulas para mandárselas de distintas formas a los niños. 2021, llevamos ya 8 meses de este año, 9, porque hoy día partimos el mes de septiembre, y hay niños que no han pisado un día en las escuelas. Un día. Hay municipios que no han vuelto.
Y el no volver implica hartas cosas. Implica que yo sigo teniendo una conectividad, ¿cierto? Que dependo de una conectividad, que esa conectividad son poquitas horas habitualmente, porque una que los gigas no dan y otra que, ¿cierto? No puedo tener a los niños sentados frente al computador las 8 horas que están en la escuela, que no solo aprenden lenguaje, sino que hacen hasta otras cosas más. Entonces, claro, saca la cuenta, 2019, 2021, y hay niños que llegaron a tercero básico sin haber tenido un proceso sistemático de lectura. No lo tienen, no lo tuvieron, porque los papás no saben. Ustedes que ya cursaron literacidad saben lo que enseñarle a leer a un niño es un procedimiento complejo. No es enseñarle un par de letras. Es un procedimiento complejo, que hay papás que no pueden hacerlo, porque no tienen un método para enseñarles a leer. Y entonces, ¿cierto? Se conjuga con otra cosa, que no basta el silabario solamente, claro, no basta, menos el silabario, ¿cierto? Y además porque el texto que tienen las escuelas públicas es el Leo Primero, que ustedes lo conocen súper bien, y el Leo Primero hay que saber cómo usarlo. Hay que saber que esta síntesis silábica, por ejemplo, cuando yo digo tatetito tú, no me la puedo saltar, porque remite a conciencia fonológica, a que ese niño vea cómo un fonema se articula con otro y que luego eso aparece en distintas posiciones dentro de la palabra, al comienzo, al medio o al final, ¿ya? Claro, y esa idea de que los profes estábamos de más y que los papás eran los que habían sostenido, ¿cierto?, a sus hijos en el aprendizaje, se empieza a desmoronar cuando tenemos una enorme cantidad de niños que no son lectores porque no hay un método, porque el método lo domina usted, como profesora, profesor, ¿ya? Lo domina usted, y que cuando los niños están en esas condiciones, no simplemente, ¿cierto?, desarrollan una lectura pobre y eso va teniendo un efecto, fíjate, en un efecto enorme. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos en esta y en las otras asignaturas va a tener un efecto, ¿cierto?, en nuestras prácticas, que probablemente, ¿cierto?, va a requerir de mucho, meterle mucha cabeza en términos, ¿cierto?, de lo que hacemos los profes, que es adaptar, ajustar, transponer didácticamente lo que vamos aprendiendo para niños que van a estar muy descendidos en las habilidades propias de la lectura. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos pensando en cómo cada cosa que vamos aprendiendo de gramática tiene un efecto, no en sí mismo, sino que tiene un efecto en estas habilidades superiores que son la lectura, la escritura y la oralidad. Y en ese sentido, luego me voy a referir a lo que está en el aula, ¿cierto? Quiero avanzar un poquito. En ese sentido, vamos a ocultar esto. No quiero ocultar el panel de video. Quiero verlos. Quiero ocultar el panel. Ya. Perdón, es que había ocultado el panel de video y a mí me gusta verles. Me gusta verles cuando, al menos que quede un recuadro.